Querubines, esperando que se vengan los últimos tiempos del neoliberalismo, hoy día vamos a ver algo que tiene absoluta relación con el último video que hice, que fue de medios masivos de comunicación. Ahora vamos a ver la censura. Cae el comadillo al dedo, ¿cierto? Es como que el Festival de Viña pensó en mis videos para actuar en ciertas cosas. Primero, la definición de la censura. Básicamente, la censura es una supresión, una eliminación de información por parte de un poder político normalmente, con una finalidad ideológica. Una supresión de información entonces que se entrega con una finalidad ideológica. ¿Por qué le pongo acá la utilidad y la finalidad? Porque normalmente la finalidad puede ser, por ejemplo, mantener el status quo o el orden de las cosas, puede ser asustar a la gente, puede ser no asustar a la gente, mantener la atención, digámoslo, pero en realidad la censura es una forma, la utilidad que tiene, de control social. Esto es cuático, ¿eh? Porque los derechos humanos dicen que tú tienes libertad de informarte y de pensar libremente. Pero si tú no te puedes informar, no tienes conocimiento. Y si no tienes conocimiento, no puedes pensar. El conocimiento es un arma, es una herramienta. Y tú, mientras menos cosas conozcas, menos crítica puedes tener. El conocimiento es poder. Y lo que hacen al restringirte entonces la información es quitarte poder como ciudadano. Hay distintos tipos. Hay un tipo, por ejemplo, que es la censura religiosa y moral. Es interesante, creo que el de Clínico una vez sacó un artículo donde mostraba las películas que la Iglesia Católica había comprado para que no se puedan dar en la televisión. ¿Qué hizo? Por medio de Canal 13 compró derechos de algunas películas. Entonces los otros canales no las podían dar. Entre ellas estaba La Última Tentación de Cristo. No siempre esta censura moral va a ser mala. Por ejemplo, hay películas que tienen una censura sobre 15 años, sobre 18 años. O sea, no las pueden ver los niños porque tienen altos contenidos sexuales, de violencia. Este canal, por ejemplo, está pensado en gente sobre 15 años. Esa es la censura que yo le doy. La edad que tiene que tener una persona para acceder a redes sociales, según los estudios. Entonces yo de esta manera, con la moral, con este tipo de censura, evito que una persona que no está preparada psicológicamente para recibir cierta información la tenga. Ejemplos: pornografía. Hay cosas que realmente moralmente están mal, la pedofilia, por ejemplo. Ahora, puede haber un tipo de censura político-ideológica. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Chile se ha evitado que haya una educación efectiva de modos de gobierno, de ideologías políticas. ¿Por qué? Porque mientras menos conocimiento tengas de las ideologías políticas que existen en el mundo, o de lo que pasa en los otros países de Latinoamérica incluso, tú menos posibilidades vas a tener de cuestionar el sistema en el que estás viviendo. Entonces, no te han explicado, por ejemplo, las expropiaciones que se realizaron en Bolivia, no te han explicado los tipos de represión que se están aplicando en Brasil, porque tú, si conoces esas cosas, puedes criticar más lo que está pasando en Chile. También puede existir una censura cultural. Ejemplo, que no se enseñe efectivamente el mapudungún o las otras lenguas originarias en los establecimientos en Chile. Siendo que la gran mayoría de los chilenos tenemos genes indígenas que son pero indiscutibles, no se nos enseña el idioma. Y al no tener el idioma, tú no puedes entender la forma de ver el mundo indígena. Y así tú no puedes tener una identidad clara de lo indígena. ¿Se entiende? Te censuran la cultura. En muchas cosas lo hacen. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que en la televisión te dan pura música basura, no te muestran ópera, no te muestran música clásica, no te muestran distintos tipos de música folclórica incluso, porque de esa forma tú vas a tener menos expectativas y menos crítica de lo que estás recibiendo. Formas de aplicar esto. Hay varias formas, muchas. Por ejemplo, educativa.
Censura educativa, la ministra Cubillos, pero una hija de un ministro de dictadura, ella eliminó determinados libros de historia porque tenían contenido que a ella no le parecía apropiado. Canciones de Víctor Jara y otras cosas para analizar. Ella ahí directamente elimina algo. Ahora, en la educación hay otro tipo de censura que uno habitualmente no lo ve. Yo lo menciono como profesor. Yo creo, y firmemente creo, que el currículum, la materia que se ve desde primero básico hasta cuarto medio en el ramo de lenguaje y comunicación, es, pero genial, es genial. ¿Cuál es el problema que tiene? Que la educación, con distintos mecanismos, evita que los niños logren recibir la materia de una manera que los haga críticos. Entonces, por ejemplo, en tercero y cuarto medio tiene la formación educativa, pero tiene que prepararse para la PSU. Entonces tiene menos tiempo para revisar los contenidos. Aparte, te los ordenan de tal forma que el joven no pueda ir asociando todo. Esto es lo que criticaba en otros videos anteriores del el quiebre que se le dio a la educación cívica por formación ciudadana. En realidad parece lindo, pero destruye la capacidad racional del alumno. Es una crítica mía, personal. Hay otro tipo de censura que va a ser una censura económica. Acá igual lo vamos a ver de dos formas. Uno, cuando tú ves televisión, ves muy pocos programas culturales o que realmente busquen que las personas tengamos conocimiento. Un tiempo les dio en la televisión abierta chilena por dar programas culturales, pero los daban después de las 12 de la noche. O sea, económicamente, la clase trabajadora, el segmento económico bajo, vamos a ver que llega cansado de su pega, no tiene tiempo, quiere dormir, no alcanza a recibir esa información. Indirectamente, con la presión económica, te censuran, te quitan cierta información que tú podrías recibir. Pero después te dicen, oye, en la tele damos cultura. Otra cosa importante de la censura económica. De repente asistir a sitios de difusión cultural es caro. Asistir al teatro te requiere movilización, te requiere entrada, porque las compañías de teatro lamentablemente no son subvencionadas como deberían. Entonces, económicamente, se aleja la cultura y el conocimiento del pueblo. Se lo censura. Censura, lo más básico, omitir información. Hay información que no te dan. Hay información que realmente no les interesa que tú tengas. ¿Cuánta plata ganan las forestales cuando hay atentados contra sus plantaciones de pino? ¿Cuál es el nivel de desertificación que han provocado las forestales? ¿Cuánta plata es la que ganan las salmoneras sin limpiar el suelo donde están instaladas? ¿Cuánta plata ganan las familias que se hicieron del mar? ¿Y cuánto pagan efectivamente por las concesiones? ¿Quiénes son los dueños de las empresas más grandes de Chile? Eso no te lo entregan. Ahí vemos que te están censurando una parte de la realidad. Otra cosa que hacen es saturarte de información. Entonces tú, por ejemplo, cuando ves noticias en la televisión abierta, en realidad tienes que darte cuenta que vas a estar de una hora como 40 minutos viendo solamente publicidad. Te muestran fútbol y la publicidad en las camisetas, te muestran la publicidad en los lienzos, te muestran todo el rato publicidad. De repente en las noticias te muestran un nuevo producto que apareció para el Día del Niño. Te dan información que no sirve. Te dan información para que consumas, pero no para que critiques. Y de repente, ¡pum!, aparece abajito capitán de carabineros preso por la violación de una chica que le hizo dedo. Entonces te saturan de información inútil para que tú tengas una censura de la información que efectivamente te sirve. Otra herramienta que ocupan para aplicar la censura son las falacias. Y una falacia súper importante que se ocupa es, por ejemplo, esta de la autoridad. Entonces los presentadores de noticias, tú los ves con ternos, súper creíbles, te crean una imagen de autoridad, de sapiencia.
Y cuando habla alguien como tú o como yo, tú no le crees muchas veces. ¿Por qué? Porque no tiene este halo de importancia al que te han acostumbrado. ¿Por qué? Porque falazmente te llevan a creer en los prejuicios, te llevan a generalizar, te llevan a incluso apartarte de lo tuyo. Por esto es importante otro video que vimos de la identidad. Ahora, la censura y la actualidad en Chile. Primero que todo, en Chile se ha visto una constante idea de eliminar medios de comunicación masiva. La eliminación de los medios de comunicación masiva. ¿Cómo lo hacen? Directamente, por ejemplo, quitando los permisos. Ah, no, pero es que estas son radios comunitarias. Por eso no pueden funcionar. No cumplen con lo que el Estado quiere. Fíjense en algunos medios alternativos los problemas que tienen. Radio Curruf, Radio Villa Francia. Piñera incluso cerró un diario estatal en su edición, en su forma impresa. O sea, acá sistemáticamente el Estado está buscando que solamente tengas los medios de sus amigos para informarte. Se destruyen espacios, se censura destruyendo espacios. Cinearte Alameda, uno de los mejores ejemplos, el café literario que se quemó, que quemaron, la destrucción de murales artísticos colectivos. Eso es destruir espacios culturales de la gente, es censurar la expresión del pueblo. No es inocente. Te muestran que lo tuyo no vale. A los que les interese más la historia, cuando Estados Unidos invadió Irak, una de las primeras cosas que hizo fue tener 2 misiles perdidos que le dieron al Museo Histórico de Bagdad. Te rompen directamente la raíz cultural. Acá están haciendo lo mismo a un poco menor escala. Intervención de los medios. ¿Cuál es la intervención de los medios? Que ponen, por ejemplo, en los directivos de los canales de televisión algunas personas que son de su cercanía ideológica. Entonces ellos ven qué pueden decir y qué no pueden decir. Vean el caso del abogado, figura de televisión, Stingo. Lo echaron de su programa porque hablaba cosas que no le convenían al sistema. O sea, ahí te están censurando la información, te están censurando un emisor. Directamente asesinatos. El asesinato de Macarena Valdés, la negra. Mucha fuerza a su familia. Ella reclamaba, peleaba contra un sistema que quería destruir el medio ambiente que ella amaba. Directamente la mataron. Se censura, incluso quitando la vida, en la actualidad en Chile. Y después de eso tampoco te lo dices en los medios para que no tengas pensamiento crítico. El racismo en los medios masivos de comunicación. ¿Cómo vemos racismo? Te muestran, y acá los amantes del liberalismo económico dicen que uno se victimiza, pero te muestran lo propio como menos importante. Te muestran solamente los animadores anglo. Los medios de comunicación te muestran tu cultura como menor, menos válida. Entonces tú no te representas con ella. Y asimismo tú te autocensuras cuando hablan del problema mapuche. Porque tú quieres parecerte a lo anglo, a lo rubio. ¿Cachai? Te destruyen la identidad incluso para controlar cuál información tú vas a recibir. Y asimismo tú recibes más información, por ejemplo, de Fox News, de canales de televisión estadounidenses, porque le das un estatus más alto. Despidos de trabajadores. Nombramos el caso de Stingo, pero ¿se acuerdan de la señora del servicio médico legal, la directora que quería decir que había gente que estaba apareciendo en los incendios, que tenía hoyos de bala, que tenía señales de ahorcamiento? Y la echaron, po. O sea, incluso están despidiendo gente del servicio público para censurar la información que tú deberías tener como acceso de derecho humano. Esto nos lleva al terrorismo de Estado. Se le tiene miedo a lo que está pasando en Chile. Y yo lo digo súper honestamente. Yo, si estuviera en Chile, muy probablemente no tendría los huevos de estar diciendo lo que digo acá, porque es cosa de leer los mensajes que llegan, tanto por interno como los que han publicado en algunos de los videos que he presentado,
que realmente buscan crear miedo por tu integridad, por la integridad de tu familia. Yo por eso, a los que están dando cara de frente en Chile, mi más grande respeto y admiración. Porque acá se están violando sistemáticamente los derechos humanos y una forma es que te están quitando la posibilidad de informarte, de pensar libremente y de expresarte. Porque te están censurando tanto lo que quieres escuchar como lo que quieres decir. Ahora, tienen un problema súper grande. Al show de Kramer lo han tratado de bajar de todas las maneras posibles. Yo estoy al otro lado del mundo y ayer ya lo pude descargar completo. ¿Por qué? Porque el mismo sistema ha hecho que estas sean las eras de las comunicaciones y el conocimiento está ahí. El conocimiento está a un clic. Entonces, cabros, yo les pido, no me crean a mí directamente, pero investiguen. Y cuando vean algo interesante, compártanlo. Díganle a sus vecinos, díganle a sus compañeros de curso. Se viene el retorno a clases. Traten de conversar con la gente. La información, por más que te la traten de ocultar, no van a poder. Porque en este mundo globalizado ya sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Y lo más importante de todo es que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.